tiene la palabra la senadora Emma Lucía Larios Gagiola para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por la senadora y el grupo parlamentario del PAN. Con su permiso, diputado presidente. Los trabajadores construyeron sus primeras organizaciones sindicales en un proceso histórico. Los sindicatos fueron en su origen herramientas organizacionales creadas por los propios obreros para enfrentar la explotación del capital en una relación directa con las condiciones brutales de labor en los lugares de trabajo. Sus características iniciales estuvieron determinadas por las circunstancias del momento, relación de fuerzas y grado de conciencia de la clase, así como por las estrategias de conflicto que los mismos se dieron o pretendieron darse en cada época. Una parte trascendental del proceso de consolidación democrática de México tiene que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, como señales evidentes de la apertura de todos los niveles de la administración pública y los poderes del Estado hacia los ciudadanos. En las sociedades democráticas se requiere de gobiernos transparentes en los cuales los ciudadanos puedan obtener toda la información necesaria sobre el cómo y por qué se gastan los recursos públicos que provienen de sus impuestos, para que así esos ciudadanos interesados en el quehacer de sus gobernantes tengan más elementos para evaluar críticamente a sus gobiernos y, en su caso, para exigirles cuentas. En este sentido, entre menos espacios se dejen para la opacidad en el manejo de los recursos públicos, mayor será la confianza que generen los gobiernos hacia sus gobernados, creando así una ciudadanía activa, participativa e interesada en los asuntos de los procesos públicos y políticos. Aquí, en el Congreso de la Unión, en las pasadas legislaturas, se ha hecho patente el compromiso con la transparencia como factor indispensable para generar esa confianza a los ciudadanos. Al aprobarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y previamente la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Sin embargo, todavía persisten algunos ámbitos ligados al sector público que siguen ajenos al proceso de apertura y transparencia que priva en la actualidad. Por tanto, estoy convencida que es nuestro deber acotar esos espacios de opacidad para que, sin excepción, todos los organismos e instituciones que reciben directamente dinero del gobierno federal, en este caso los sindicatos de empleados del sector público, estén sujetos a la fiscalización de los recursos federales que les son otorgados. Cabe señalar que el pasado 10 de septiembre mi compañero y senador Santiago Krill presentó una iniciativa para incluir como sujetos obligados indirectos de los principios, obligaciones y disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a las organizaciones gremiales que se integran por servidores públicos, lo que representaría un avance muy importante en cuanto a la rendición de cuentas. Pero este día, compañeras y compañeros senadores y diputados, diputadas, yo los invito a ir un paso más allá. Con esta iniciativa que hoy presento, se propone reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con el objeto de convertir a los sindicatos que reciben recursos públicos en sujetos obligados y asimismo para facultar a la Auditoría Superior de la Federación
para realizar auditorías a los sindicatos que no cumplan con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. En el mismo sentido, y con el afán de otorgarles a los miembros de los sindicatos mayores derechos sin violar la autonomía sindical, se incluyen reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer obligaciones mínimas a las dirigencias sindicales que deberán cumplir con los trabajadores sindicalizados con la prestación y difusión de los estados financieros y del patrimonio sindical, así como el derecho de los trabajadores para acudir ante las autoridades correspondientes en caso de que se les niegue el acceso a estas cuentas y las posibles sanciones a la dirigencia sindical por dichas conductas. Los trabajadores sindicalizados también tendrán el derecho por ley de obtener una copia de los estatutos y de los contratos colectivos de trabajo o contrato de ley vigente que regula sus propias condiciones laborales. Quisiera señalar que de ninguna manera estas reformas buscan afectar los logros históricos del sindicalismo en México. Por el contrario, el objetivo de estas reformas pretende, por un lado, en extender a los sindicatos que reciben recursos públicos las mismas obligaciones que tienen todos los organismos, niveles y poderes del Estado, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de cada uno de los ciudadanos de México. En el aspecto laboral, se busca garantizar a los trabajadores sindicalizados mayores facultades y derechos para protegerse ante posibles malversaciones de fondos y abusos de poder de parte de los líderes sindicales que deberían protegerlos. Así las cosas, creo que es necesario que aquí, en el Congreso de la Unión, comencemos a discutir y analizar los temas y alternativas respecto a la democratización de los sindicatos en México, en congruencia con las exigencias de cambio de fondo de la ciudadanía que la ciudadanía nos está pidiendo. Por cuestiones de tiempo y debido a que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría que la iniciativa sea integrada en su totalidad en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora.